Buen día. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Marlon Alcalá, Marta Bermúdez y quien les habla, Adriana Silva. Esta materia corresponde a criptografía y es la actividad de la semana 8. Esta actividad corresponde a la herramienta Cryptool 2.0 y en el primer enunciado nos piden que expliquemos los 3 procedimientos que seguimos para generar las llaves. Entonces, para esto tenemos que para realizar los métodos de encriptación utilizamos 4 elementos en la herramienta. Primero, un generador de llaves RSA, donde estableceremos los parámetros de encriptación, un texto de entrada donde se escribe el mensaje a encriptar, el algoritmo de encriptado RSA y el texto de salida para el encriptado. Estos mismos elementos los utilizamos para los 3 métodos. Así que para el primer método elegimos la opción de ingreso de número primo de manera manual e ingresamos los valores de P, Q y E respectivamente, como nos indica en la guía, y el mensaje a encriptar. Luego procedemos a encriptar dándole play para ejecutarlo. Para el segundo método, elegimos ingresar manualmente las claves o llaves e ingresamos los parámetros N, E y llave. Y para el tercer método, elegimos la opción generar aleatoriamente los números primos y probamos con distintos números de bits. Para el segundo punto de la guía nos pide que expongamos el significado en el caso del primer método para la generación de llaves de los valores de P, Q y E. La respuesta a ello sería que P y Q son los números primos. Entre más grandes sean estos, pues más seguro será el sistema, ya que hace que la factorización de n en sus factores primos sea una tarea difícil. Por tanto, son fundamentales en el algoritmo. El algoritmo calcula el producto n igual p por q de estos dos números primos y este producto es el módulo de operaciones para el cifrado y descifrado. En el proceso de cifrado RSA, un mensaje se eleva a la potencia E y luego se calcula el residuo módulo N. Pues por lo tanto, E es un componente crucial de la clave pública en RSA y se utiliza en las operaciones de cifrado para transformar el mensaje original en un mensaje cifrado. Para el tercer punto, que dice que indique en el caso del segundo método para la generación de llaves a qué refieren los valores de N, E y llave. El segundo método de generación de llaves es ampliamente utilizado en sistemas de criptografía. Se diferencia del primer método en que las claves públicas y privadas no están relacionadas entre sí, lo que mejora la seguridad del sistema. Este método se utiliza en diversas aplicaciones como el cifrado de correo electrónico, cifrado de archivos y firmas digitales. Valores de N, E y llave. N, tamaño del campo de llave pública. Es el producto de dos números primos grandes, P y Q. Este valor representa el tamaño del campo de clave pública. Cuanto mayor sea el valor de N, más difícil será romper la clave pública. E, número primo para cifrar. E es un número primo menor que N. Se utiliza para cifrar los datos. El cifrado se realiza multiplicando el texto claro por el módulo N. Llave. Llave privada para cifrar. Llave es un número primo menor que N y se utiliza para descifrar los datos cifrados con E. El cifrado se lleva a cabo dividiendo el texto cifrado por la llave módulo N. Para el cuarto punto, explicamos en el caso del tercer método para la generación de llaves los cambios que se producen al modificar el número de bits. El cambio que se produce es que al aumentar el número de bits en la clave RSA, cambia la longitud de la clave. Además, afecta la longitud del texto cifrado.
La relación entre la longitud de la clave y la seguridad del sistema se basa en la complejidad computacional de realizar ciertos tipos de ataques, como los ataques de fuerza bruta y de factorización. Buenas, mi nombre es Marlon Alcalá Arenas y continuando con la aplicación, vemos que en el caso de los procesos que utilizamos para desencriptar, el montaje es muy parecido a lo que utilizamos en los métodos de encriptamiento. Bueno, de igual manera utilizamos un generador de llaves RSA con los parámetros utilizados en el método de encriptamiento. Como vemos en este caso, utilizamos números primos ingresados manualmente con un primo P y un primo Q y un exponente público, que en este caso son los que utilizamos en el método de encriptado número 1. Bueno, de igual manera utilizamos un algoritmo RSA, pero en este caso configurado con desencriptación. Utilizamos un texto de entrada donde colocamos el cifrado que obtuvimos en el método de encriptación. Entre el texto de entrada y el algoritmo de RSA utilizamos un decodificador de cadenas configurado en hexadecimal, puesto que vemos que lo que está en el texto de entrada está en hexadecimal. Y entre el texto de salida y el algoritmo RSA utilizamos un codificador de cadenas, en este caso en formato de texto, puesto que el mensaje que vamos a descifrar queremos que nos lo genere en texto simple para poder leer o para poder saber qué es lo que estaba cifrado en este lado. Bueno, también este mismo proceso de desencriptado se utiliza para los otros dos mensajes. La única diferencia es que se configura respectivamente el generador de llave RSA con los respectivos parámetros que se utilizó en cada método de encriptamiento. Viendo así que si lo ejecutamos, tenemos el mensaje que si vemos fue el mensaje que se encriptó en el método respectivo. Bueno, como la guía nos pedía realizar o proponer un mensaje para cifrarlo y descifrarlo, en este caso el mensaje descifrado fue un pequeño texto sobre la seguridad informática y acá vemos su respectivo descifrado. También nos pide decir qué tan seguro es el mensaje que se propuso para cifrar. Como es de saber, a mayor longitud de la clave, mayor la seguridad, pero también mayor complejidad computacional que se requiere tanto para cifrar como para descifrar el mensaje establecido. La entrada manual debe garantizar que los primos seleccionados sean lo suficientemente grandes para que el cifrado del mensaje sea seguro. En este caso utilizamos entrada manual, como ya lo había mencionado antes, utilizamos estos dos números primos, que el primero tiene unos 30 caracteres y el segundo unos 31, garantizando que al intentar descifrar este mensaje encriptado se requiera mucha fuerza computacional y además de eso sea bastante seguro. Muchísimas gracias.